Vale. Bueno, buenos días. Buenos días, encantada. Estamos con Natacha del grupo GEPAC. Sí, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Vale, y estamos aquí en el Día Internacional de la Radiología, hablando sobre la radiología y sobre la humanización en el servicio. Así Sí. que me gustaría que me digas un poco, hablara de la figura paciente y de la información en términos de radiología, o sea, en términos de la información, cómo salen ellos con miedos, sin miedos, qué cosas deberíamos cambiar, hay que humanizar, no hay que humanizar, en qué fallamos. Sí. Muchas preguntas. Mira, pues efectivamente hemos estado hablando un poco de la experiencia del paciente en cuanto a radiología. Piensa que nuestra labor es representar, por supuesto, a los pacientes con cáncer y a sus familias, ¿no? Y sus derechos. Entonces, cuando hablamos de radiología vinculada al cáncer, debemos ubicarnos en un contexto en que el paciente llega a una prueba diagnóstica donde probablemente se va a confirmar la presencia de la enfermedad o incluso se va a estadificar esa enfermedad. Quiero decir con esto que el paciente llega con una carga de estrés importante, con muchas preguntas, con ansiedad, con cierta vulnerabilidad sobre lo que va a pasar y con mucha hipersensibilidad. Lo que para ti puede ser a lo mejor un detalle sin mayor importancia, para un paciente puede realmente hacer la diferencia. Independientemente de la tecnología que esté presente, de la manera como vistamos una sala de radiología, realmente la diferencia la hacen las personas. Las personas, el trato, la información y la educación a ese paciente. Entonces, todo debe jugar a favor de bajar el nivel de ansiedad, de conseguir la confianza del paciente para el momento que va a vivir en ese momento, que puede cambiar su vida dramáticamente o no. Entonces, desde el momento que el paciente atraviesa la puerta de la consulta, de la manera como va a ser recibido, la información previa que pueda recibir a esa prueba, y ya no solamente en cosas como las que discutíamos de cuánto va a durar la prueba, sino sobre todo cuál va a ser la utilidad. Y siempre desde un punto de vista riguroso, pero asequible para el paciente. El lenguaje debe ser cercano al paciente. Esa relación médico-paciente que se desarrolla a través de la consulta o durante la prueba es fundamental para la confianza que va a tener el paciente, no solamente sobre el momento, sino sobre lo que va a venir después. Es muy importante que cuando acaba la prueba reciba algún tipo de información. No podemos seguir abandonando a los pacientes tras la prueba con un mensaje de ya le llamarán, el informe se lo enviarán a su médico, en 3 semanas estará la prueba, y esas 3 semanas. ¿Quién me quita a mí la angustia del cuerpo las 3 semanas? Ahí quería ir. Uno de los problemas que yo creo que hay por la falta de información es la falta de interés por parte del profesional. No falta de interés, pero la activación del profesional. Yo creo que ahora hablamos mucho del paciente activo, ¿no? Del paciente empoderado, hay que dar herramientas, pero ¿y nosotros? O sea, nosotros conectamos con otros servicios, somos capaces de llevar a ese paciente con una información adecuada de un servicio a otro. Yo he hablado con muchos pacientes de cáncer y una de las cosas que me dicen es que están totalmente perdidos, de en cuanto salen de una prueba ya no saben hacia dónde tienen que ir. Y no solamente por eso, sino porque piensa que nuestro sistema sanitario es realmente complejo, no es fácil navegar en nuestro sistema sanitario. Pero los profesionales, yo hablo con experiencia personal ahora, pero... Sí, porque tu ámbito es enfermería. Yo soy enfermero. Pues el enfermero tiene una labor fundamental de información y de guía. Esto que se ve, por ejemplo, en otros países, de un gestor de casos, que aquí en España no lo tenemos tan definido dentro del sistema, pero ¿realmente es necesario ponerle la etiqueta? ¿Realmente es necesario establecer, o es lo que tú haces cuando llevas al paciente de la mano y no a lo mejor literalmente de poderle acompañar, pero sí de guiarle? Exacto. Y que haya una secuencia fluida y cierta coherencia entre lo que has dicho y hecho tú con lo que dice y hace el compañero, el que recibe al paciente, y así sucesivamente a lo largo de todas las fases de la enfermedad. Y yo creo que debe haber un vínculo directo con atención primaria. Tiene que haberlo. Porque no lo hay. O sea, exactamente. Un paciente se va a casa y su médico de atención primaria, su enfermera de atención primaria, no sabe de cáncer y no sabe de tratamientos para el cáncer. Es un fallo, o sea, yo creo que es efectivamente, un fallo tenemos un modelo muy fragmentado y allí nosotros podemos jugar un rol fundamental. Las asociaciones de pacientes estamos no solamente para transmitir al paciente, para representar los derechos y los intereses de los pacientes, sino para trabajar al lado de los profesionales sanitarios y ser ese engranaje entre los dos roles, ¿no? Una cosa tan sencilla como es conectar y comunicar entre hospitalaria y primaria, fallamos. Sí.
Efectivamente. Y es triste, porque realmente yo voy a mi médico de atención primaria y no saben cómo va mi proceso con el cáncer. Pero no solamente eso, a veces ves incluso fragmentación dentro del propio hospital entre lo que es un servicio de urgencias, por ejemplo, y el área de atención de agudos o el área de atención de crónicos, que tendría que estar en manos de primaria. Por ejemplo, fíjate lo que nos ocurre con los pacientes hematológicos, saliéndome ahora del tema que nos ocupa hoy. Los pacientes hematológicos tendrían que tener, y los oncológicos en general, tendrían que tener una ruta diferente cuando llegan a urgencias, porque su sistema inmune está vulnerable para la contracción de infecciones y tienen que esperar en la misma sala al lado de personas que son transmisores de enfermedades infecciosas, con lo cual en ocasiones el paciente va por un síntoma que realmente se ha agudizado y que complica su vida diaria y sale del hospital con una neumonía o con una infección que le hace volver e ingresar en una hospitalización. Si queremos hablar de costes, ¿cuál es el coste de esto para el sistema sanitario? En un sistema que está tan sensible a los costes, en ocasiones te dicen, no, es que no puedo hacer esto porque eso cuesta, pero ¿y cuánto cuesta no hacerlo? Es que nos hemos sentado a verlo, nos hemos sentado a ver cuánto cuesta un paciente no informado. Es que la información que no da el profesional, el paciente que tiene esa necesidad de tener respuesta a sus preguntas, las va a buscar. Y hoy en día tienes al gran doctor Google, que todo lo provee y todo lo sabe. Internet es una plataforma que puede ser maravillosa o puede ser nefasta para la seguridad de un paciente. El área del cáncer es un área muy explotada desde el punto de vista marketing, es un área donde se ha publicitado con falsas promesas, terapias de todo tipo, tratamientos con vestido de tratamiento que no lo son, y que ya no es el hecho de que no vayan a proporcionar un beneficio, es que pueden proporcionar un riesgo, es que pueden poner en compromiso la vida de un paciente. Aquí es donde metemos un poco la iniciativa que llevo yo, que es FF Paciente. Lo que hacen es damos voz a experiencia paciente y conectamos con sociedades científicas, con federaciones que consideramos que son fiables. ¿Por qué? ¿Qué consejo darías tú a un paciente que sale de consulta, ¿no? O está en tratamiento con un cáncer, para conocer las sociedades científicas o asociaciones de pacientes? ¿Qué puede ofrecer la GEPAC? Mira, te comento. A nivel paciente. Te lo voy a resumir, en algo que además está muy próximo dentro de nuestra responsabilidad por informar y educar al paciente. Si bien hacemos muchas cosas a lo largo del año y desarrollamos muchos materiales educativos, celebramos un congreso anual, el Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer, que además se celebra el último fin de semana de noviembre, mes, 25, 26 y 27, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, en la ciudad universitaria. Hemos sido vehículo para unir a más de 50 sociedades científicas que nos dan su aval, pero que además han sido activos en la elaboración del programa científico, e incluso muchos de los ponentes que nos acompañan, que son líderes absolutos, expertos absolutos en su área, en su ámbito de trabajo, han sido las propias sociedades científicas quienes han colaborado con nosotros para que esos ponentes nos acompañen y se coloquen en el rol de profesor, médico profesor, que educa, que transmite, y que fuera de la tensión, del nerviosismo, de la angustia que te puede suponer una consulta médica, fuera de ese contexto y en un contexto de universidad, de aula que facilita el aprendizaje, puede responder a aquellas preguntas que muchas veces los pacientes no se atreven a trasladar. Y no solamente cubrimos todos los aspectos que tienen que ver con diagnóstico, tratamiento, avances en la investigación de los distintos tipos de cáncer, por supuesto del área radiológica, trabajamos desde la robótica también, hay ponencias específicas para temas muy concretos, pero también para temas transversales como puede ser el duelo, todo lo que tiene que ver con la experiencia del autocuidado del paciente, para ese paciente participativo del que tanto hablamos. Hay una tipología de pacientes que no quiere ser participativo en la toma de decisiones y sin embargo tiene una enorme responsabilidad en lo que puede hacer en casa, en su vida diaria, y no solamente por cuidado,
sino incluso por tener la sensación de que mantiene el control. En una enfermedad como el cáncer es sumamente importante poder mantener cierto control en la mano del paciente, la nutrición, la actividad física, lo que yo hago o dejo de hacer en mi vida diaria, la activación social, tiene que ver con el autocuidado. En GEPAC no solamente intentamos trabajar coordinados con las sociedades científicas, sois grandes colaboradores, avaláis nuestros materiales educativos, que son desde guías de pacientes, infográficos, webinarios, jornadas para pacientes, este congreso. También tenemos una atención presencial, telefónica, videoconferencia para acercarnos al paciente, y así cubrimos áreas tan importantes como puede ser la atención psico-oncológica, el área de asesoría de atención social, por ejemplo, los recursos sociales que están disponibles para pacientes, desde qué derechos tiene un paciente en cuanto, por ejemplo, a incapacidad temporal, permanente, por qué, cuándo, un baja, una alta médica, pero también asesoría legal y jurídica, que es fundamental para los pacientes y muchas veces las familias. Porque detrás de todo paciente hay una gran familia, en ocasiones hay hijos, hay una hipoteca, hay todo un compendio, ¿no?, de temas que tienen que ver con la vida diaria y que parece que se dejan de lado y que no están insertados en la hoja de ruta de un paciente. Ahí está, la hoja de ruta. Yo creo que como, bueno, un gran ejemplo es la GEPAC, pero es que es así, o sea, un paciente oncológico debería saber todo el proceso, ¿no? Todo, la vía del tren, deberíamos estar todos como enlazados. Sí, y al final hay gente que no se enteran de estos recursos. No solamente no lo saben, sino que además tenemos un problema en España y es la situación de inequidad. Lamentablemente lo que tienes disponible en Madrid, en Barcelona, no es lo mismo a lo que tienes disponible en un pueblo, en una provincia minoritaria, con unos recursos escasos. Por eso tenéis un papel tan importante. Y nuestro rol es también perseguir que el sistema sea más equitativo, no solamente el sistema sanitario, el acceso a diagnóstico, a medicamentos, el acceso a tratamiento, el acceso a información. Porque piensa que a lo mejor en las grandes ciudades la información está más a la orden del día, pero en comunidades minoritarias y donde las sociedades son más pequeñas, todo parece que estuviera más estigmatizado. Lamentablemente el cáncer todavía no se considera normalizado dentro de nuestra sociedad, todavía sigue impactando y sigue significando un estigma para el paciente y para sus familias, con lo cual muchísimas personas ni siquiera se atreven a hablar de su enfermedad, se aíslan. Y esto es un problema muy serio porque no saben con qué recursos cuentan y no saben cómo tampoco identificar si están teniendo acceso o no a esa equidad dentro del sistema sanitario. Esto es una preocupación no solamente de las organizaciones de pacientes, lo es vuestra, de los profesionales sanitarios, y nos consta, y tenemos que trabajar juntos, de la mano, para poder conseguir esa realidad equitativa que queremos dentro del sistema. Vale. Pues muchas gracias. Yo quiero aprovechar el momento para invitar a todos, por favor, que nos acompañen en el Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer. La cita es 25, 26 y 27 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica. No dejen de buscar la información, www.gepac.es. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente.